Bueno, tengo el privilegio de poder abrir la sesión de la tarde con una alta responsabilidad. Creemos que, como su palabra dice, todo esto tiene que ir como la aurora, incrementando el nivel de luz para que podamos ir viendo con mayor claridad conforme la construcción avanza. ¿Cuántos de ustedes tienen ya pagado el precio de tiempo o económico que se ha dado hasta ahora? Por favor, el que así lo considere, levante la mano. Soy el primero que lo voy a hacer porque definitivamente estoy agradecido por todo lo que está siendo impartido y lo que está siendo recibido. Antes de continuar, quiero volver a situarnos en la plataforma de lo que en este tiempo el Señor nos está proponiendo. Este movimiento de levantar altares para expresar su trono. Este es el propósito que en este tiempo nos reúne. Que en este propósito todo lo que está siendo compartido, todo lo que está siendo expuesto verdaderamente para nosotros tiene que tener un carácter de discernir en el Espíritu y en el testimonio que el Espíritu nos da. Amados, no hay dónde sino actuar conforme a esto. Esta tarde, para continuar con la construcción, el Señor me ha dado una dirección porque así como lo compartían nuestros oradores, no hay un contacto para establecer una secuencia de temas. Se entiende por el Espíritu que hay un trabajo a realizar por parte de todos los obreros que están construyendo sobre la palabra, pero es el Espíritu mismo que ha ido hilando en una perfecta completud. Y creo que a cada uno de los que estamos parados acá es el Espíritu el que nos da el testimonio de que la porción que nos ha sido entregada verdaderamente debe ser acomodada en el lugar justo para que contribuya a la construcción. Quiero, antes de comenzar con lo que tengo como asignación esta tarde, tener un tiempo de oración. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo, por esta reunión en la cual tú has dispensado el tiempo, los recursos, todo para que podamos estar acá, para que podamos reconocernos y para que podamos ser equipados. Padre, te entrego todo lo que va a ser desarrollado ahora, porque verdaderamente entendemos que solo el Espíritu puede acomodar las cosas del Espíritu y que cualquier cosa que nosotros podamos tener como un conocimiento o como algo que querramos añadir, si por el Espíritu no nos es dado, no va a edificar, papá. Por eso, Señor, te entrego todo este tiempo para que solamente sea el Espíritu siendo el que permita que yo vacíe a través de mis palabras lo que de ti proviene, papá. Y que nosotros, todos que venimos a recibir del Espíritu, podamos desde el Espíritu también decodificar lo que tú estás proponiendo, Padre. Porque toda esa luz que alumbra estas verdades eternas, verdaderamente si del Espíritu son trabajadas, constituirán para nosotros una porción mayor para ver al Hijo, para ver su obra y para ver su envío. Gracias, Señor, por esta tarde.
Gracias, Padre, por poder estar aquí reunidos. Te entregamos todo lo que va a ser desarrollado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta tarde quiero comenzar con un versículo que está en Juan 17, 18. Su palabra dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados a la verdad. Quiero que reparemos, amados, en esta sentencia inicial. Tú me enviaste al mundo. Es un diálogo del Hijo con el Padre, en el cual le está diciendo: tú me has enviado a este mundo al cual amas, tú me enviaste. Y así como tú me enviaste, yo los envío. Y quiero que esta tarde el Señor me permita ser fiel a poder expresar con toda precisión las características del envío. Mucho hemos simplificado, y lo digo porque el Señor me ha permitido ver algo más que espero poderlo transmitir, que el envío ha sido solamente un encomio de ir y hacer discípulos. Pero ¿saben qué? Esto constituye parte del envío. Pero es importante que entendamos verdaderamente el peso que nos ha dado al enviarnos. El primer peso que ya vemos es que efectivamente, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. Es decir, todo lo que el Padre ha puesto en el Hijo enviándolo al mundo, ahora el Hijo lo traslada a su iglesia, a su cuerpo corporativo, a cada uno de nosotros que conformamos este cuerpo corporativo. Entonces, efectivamente, si nosotros queremos comenzar a entender el envío del Padre, podremos ver algunas cosas que el Señor permite ver en mayor profundidad. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Primer característica de este envío. Él está hablando sobre lo que el Padre había puesto en él, y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Así definía él su envío. Todos estos componentes, amados, son los que el Señor Jesucristo fue enviado, y a través del envío que Él nos propone en su vida, en nosotros mismos, son parte importante de la responsabilidad que tenemos. Nos ha enviado a dar buenas nuevas. Esto tiene que ver, por supuesto, con difundir el Evangelio. Pero no solamente a eso, sino también nos ha enviado a sanar a los quebrantados. Esto ya tiene que ver con una canalización del poder que Él ha puesto en nosotros. Porque dice que lo que Él nos ha dado no es solamente una palabra, sino poder que acompaña nuestro envío.
nos ha invitado a pregonar que aquella esclavitud del pecado no es más y que ahora tenemos una libertad que es en Cristo Jesús, que es el que encarna la ley de la libertad. Nos ha enviado para que podamos llevar, así como cuando Él habla que nos ha trasladado de un reino de tiniebla a su luz admirable, pues ahora Él nos dice, ese reino de la luz admirable es a donde yo te envío para que tú, siendo parte del cuerpo de Cristo, lleves a otros de las tinieblas a su luz admirable, a dar vista a los ciegos. Ciertamente, amados, el predicar el año agradable del Señor, que magistralmente nos exponían, el año de la salvación, este año en un presente continuo, que significa que Cristo cambió el pacto, y en este pacto, este año agradable es un año permanente de buenas nuevas para todos los que están allá afuera, para nosotros mismos. Ciertamente son parte del envío que el Padre puso sobre el Hijo y que el Hijo nos trasladó cuando nos envió. Efectivamente, lo que habla en Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es una orden, una sentencia que resume todo esto. Pero no podemos quedarnos en que solamente entendiendo la palabra discípulo nosotros pensemos que nuestro único envío es acercar a las personas a Cristo, a veces con una sola oración, con una sola presentación de su vida. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento hemos dicho sí? Porque el Espíritu hace el resto, porque el Espíritu hará. Yo lo que tengo que cumplir es presentar al Señor y el Espíritu hará. Pero amados, por supuesto que tenemos un ayudador, por supuesto que tenemos un paracleto, pero no podemos olvidar la responsabilidad del peso del envío que tenemos. No somos simplemente un courier para entregar una notificación, que si bien es parte de lo que tenemos que hacer, notificar que tan grande salvación ya está vigente, ya ha sido pagada, ya ha sido hecha. Pero Él nos habla de mucho más. Y a veces esta sobresimplificación que hemos hecho del envío le ha quitado responsabilidad a la iglesia, nos ha quitado responsabilidad a nosotros. ¿Qué requisitos tiene el envío? Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Por razones de tiempo no voy a leer todo el pasaje, sino la conclusión de él. Pero podemos entender que él lo que hizo fue escupir sobre la tierra, hizo un poco de barro, le puso el barro en los ojos al ciego. Y aquí está una parte importante en el mensaje de hoy. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y en el versículo 7 dijo, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó
viendo. Él lo envió a estas aguas cuyo nombre era enviado, entendiendo que todo el proceso previo iba a permitir ministrar uno de los requisitos para el envío. Tú eras ciego, tuviste un encuentro conmigo y cuando fuiste lavado y pudiste ver, te puedo enviar. Te puedo enviar. Porque las aguas donde yo quiero que te laves, que constituyen el envío, son esas aguas de la fuente de vida que es Cristo mismo. Pero para que ellas puedan operar, yo necesito que tú puedas ver. O sea que no es un envío a ciegas. Por gracia de Dios, muchos de nosotros nos hemos convertido e inmediatamente hemos comenzado a dar testimonio de Él, pero es necesario que para que el envío sea efectivo, la vida de nosotros, la vida de su iglesia sea una vida que vea a Cristo, que pueda ver, porque si no, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? Requerimos verlo, amados. Y esta es una responsabilidad que pesa por sobre todos nosotros. Porque si, como hemos estado escuchando, nosotros amamos lo que Él ama, que son los perdidos, y ese amor por lo que Él ama, que nos lleva y nos motiva a considerarnos para ser enviados, tiene un requisito, y ese requisito es que podamos verlo. Y es importante que ese requisito esté cumplido, porque hay características de lo que va a ser enviado. Nosotros somos enviados con ciertas características. La primera de ellas, que somos enviados con características de embajadores. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores de la reconciliación, pero un embajador debe haber podido ver la misión bajo la cual es enviado y debe poder representar con propiedad a aquel que lo envía, porque no es una representación personal, es una representación de alguien. Somos embajadores de aquel que nos envió. Padre, como tú me has enviado al mundo, yo los envío al mundo. Somos sus embajadores. Por tanto, si no podemos representarlo con propiedad, no podremos cumplir esta primer característica del envío. Segunda característica del envío: somos testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesito que la característica del envío también tenga un entendimiento de testificación, no solamente de representación, sino necesito que ustedes me sean testigos en tu casa, en tu ciudad, con tus enemigos y hasta el final de la tierra. Entonces,
esta característica testifical es aquello que nosotros portamos y que estamos llamados a expresar. Por eso es tan importante que Cristo no solamente sea escuchado de nuestros labios, sino visto en nuestra propia vida. Porque la única manera de ser testigos, testigo es aquel que ha sido presencial o que conoce algo con exactitud. Si nosotros no hemos podido ver la vida de Cristo, pero tampoco la estamos expresando, no podremos ser testigos. Podremos ser informantes. Podremos decirles, miren, en otras personas el Señor ha hecho esto, crean en su palabra, pero no podré ser testigo. Porque testigo, la única manera de ser testigo es que mi vida esté rendida a Él. No hay forma que yo pueda dar testimonio de algo que no viví, que no vivo. Por eso es que esta característica del envío, en cuanto a esta función testifical, requiere lo que esta mañana hablábamos. Que la cruz sea vista en nosotros. Otro contenido del envío tiene que ver con un envío sacerdotal. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En el versículo 23, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esta fue una de las causas por las que mataron al Señor Jesús. ¿Quién tiene potestad para perdonar pecados? Solo Dios, sí. Dios le entregó esa potestad a Cristo y Cristo ahora nos la entrega a nosotros. Por eso es tan importante el peso del envío, amado. A quien nosotros perdonemos, amada iglesia, a quien nosotros perdonemos, el Señor perdonará pecados, y a quien nosotros les retengamos, el Señor les retendrá. Miren la tamaña importancia de aquello que a veces, muchas veces hemos leído, pero que no reparamos. Pensamos que esta es solamente una frase que es parte del Evangelio, pero cuando nosotros podemos entender el peso que tiene cada uno de los enviados, entenderemos la necesidad de la profesionalización y de la rendición de la vida de cada uno de nosotros, porque esto no está hablando de una función ministerial, esto le está hablando a todos nosotros, a los cuales el Señor nos envió. Potestad para perdonar o retener pecados. Lo dijo Él. Ni siquiera dejó la duda de que no, por ahí el apóstol Pablo no lo llegó a ver o no lo llegó a escuchar. Lo dijo Él de su propia boca. La cuarta característica, si repasamos, la primera característica, embajadores, testigos, sacerdotes. La cuarta característica, hijos de paz. Lucas 10:3. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Él ya sabía cómo nos enviaba y sabía a dónde nos estaba enviando.
como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, versículo 4, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz. Enviados a llevar paz, a ser hijos de paz. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Esta cuarta característica de la potencia del envío: portadores de la paz, hijos de paz. La sustancia básica de este reino se llama paz, y eso es lo que Él nos ha dado a enviar, porque en un ambiente de paz, donde hay un gobierno que provoca esa paz y uno está rendido a ese gobierno, su vida puede ser edificada. En otro ambiente es imposible, porque aunque haya paz, si yo no estoy rendido a ese gobierno, otro gobierno estará edificando en mí, y entonces no podremos edificar ni tampoco cumplir con el envío. Más fácil tal vez sería solamente quedarnos con ir y hacer discípulos a estas alturas. Por ahí sería más fácil solo quedarnos con ese versículo y vivir en paz. Pero su palabra está para llevarnos cada vez a una mayor profundidad y una mayor exactitud en el entender lo hermoso de este envío, pero también la profunda responsabilidad que esto tiene para nosotros. Características que hacen al carácter central del Hijo. No vengo yo sino a hacer la voluntad de mi Padre. Él, el embajador de su Padre. No vengo yo sino que a través mío se cumplan todas las cosas que había hecho, a testificar Él en su carne, todo lo que había sido dicho de Él. No vengo yo sino para que tengan vida y la tengan en abundancia, cumpliendo una función sacerdotal plena de acercarnos al Padre. No vengo yo sino a traerles paz, pero no como la del mundo, haciéndose representante pleno del gobierno de la paz. Y esto es a lo cual Él nos envía, al mundo, como corderos en medio de lobos, para que podamos ejercer todo esto como características del envío que Él nos ha propuesto. Y Él se ha provisto de un ecosistema que asegura que ese envío tiene todas las características que Él dispone. La primera, la característica de legalidad. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Amados, legítimamente, tú, yo, la iglesia corporativa del Señor Jesucristo ha sido enviada a predicar por aquel que tiene la autoridad para enviarla y que la ha delegado legalmente. Tenemos la legalidad en este envío. No nos enviamos nosotros a nosotros mismos. Por eso es importante entender que para que
uno pueda cumplir dentro de la legalidad de lo que hemos sido enviados, tenemos que contemplar cuáles son las características de la ley, del código bajo el cual fuimos enviados. Y ahí tendremos que entender nuevamente nuestra característica de testigos, nuestra característica de hijos de paz, nuestra característica sacerdotal y el requisito previo para esto, que es poderlo ver. No nos podemos enviar sin considerar todas estas cosas. Pero como Él conoce que a veces nosotros basculamos entre los extremos, nos ha dado una segunda característica dentro de este envío, que es capacidad. Es decir, Él nos ha dotado de toda la legalidad, pero también la capacidad. Entonces, cuando del otro lado palabras como estas más bien lo que lleven es decir, entonces no estoy capacitado para el envío, Él te va a decir, Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Porque no podemos trasladarnos al otro. Entonces no hay envío hasta que yo sea un superhéroe de la fe. No, amados, no. Nuestra vida rendida y entendiendo las características marcarán una responsabilidad que buscaremos cumplir, pero sabiendo que la capacidad que nos aporta no es la nuestra, sino es su gracia. Pero no por eso podremos ser obreros no aprobados, que no usan bien la palabra de verdad, porque no la conocen, porque no han rendido su vida y entonces queremos representar algo que no verdaderamente no portamos, no expresamos. Ninguno de esos dos extremos nos llevará a cumplir con el envío, ni el envío emocional porque siento, ni el envío que busca ser un envío tan técnico y tan erudito que nos lleve a paralizarnos dentro de las congregaciones hasta que hayamos vencido todos los cursos que consideramos, porque no se trata de eso. Él no nos está proponiendo una erudición en el envío, nos está proponiendo una característica de vida rendida y expresada que está claramente en las características que Él nos pide sean a considerar para ser enviados. Aún este versículo en Jeremías dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. En primer lugar, tienes la capacidad, no digas soy un niño, porque el que considera quién es niño y quién es soy yo, no tú, porque esto es en mi gracia. Pero todo a lo que te envíe irás tú. Necesito que entiendas el envío. Todo a lo que yo te envíe irás tú. Para entender todo a lo que te envíe, a donde irás tú, necesitas entender el envío. Y dirás todo lo que te mande. Y para poder decirlo, todo lo que yo te mande, deberás aprender a escucharme. Porque si no, no vas a poder decir todo lo que yo te mande. Porque el requisito para que tú digas lo que yo te mande es que lo que yo te mande tú lo puedas escuchar. Pero Él empieza este versículo diciéndonos, no digas soy un niño. O sea, no es en tu capacidad, esto no es una evaluación de tu mente, de cuán capacitado te sientes. Esto más bien es una característica para que tú te alinees y busques ser sensible a escuchar la voz del Padre, a entender su voluntad y a poderla ejecutar. De eso se trata esto. Y finalmente, el ecosistema de este envío que tiene que ver con legalidad, capacidad,
tiene una tercera característica, entre otras, que se llama liberalidad. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Una vez que puedo entender que hay muchas cosas, como esta mañana construía el pastor Vladimir, muchas cosas que voy a perder por causa de este envío, pero también muchísimas cosas que conforme yo vea la vida en Cristo, yo gano en este envío. Yo tengo la libertad, pero también la responsabilidad por el amor de su nombre de decir: heme aquí, envíame a mí. Y anhelamos una iglesia que, conociendo lo que tiene que conocer, se ratifique en decir: envíame aquí, envíame a mí. Una iglesia que entienda que el amor por los perdidos no es un tema de entusiasmo, no es un tema amateur, no es un tema de que siento y no siento, quiero y no quiero, sino es un tema que tiene que ver con el corazón del Padre. Ese que nos amó por sobre todo y envió a su Hijo para que este envío hubiera sido posible, para que esta nueva vida que nos habita sea posible, que en nosotros se desarrolle y se exprese, pero también para entregarnos una gran responsabilidad. Solo deseo, amados, que esta porción de tiempo que hemos dedicado a escuchar este mensaje traiga en nosotros un solo aspecto: entender que por amor de su nombre hay una responsabilidad que nos habita. Si eso en nosotros es algo que va creciendo conforme la vida de Cristo se va desarrollando, tengamos la plena certeza que cada vez nuestros envíos serán más precisos, más puntuales, con mucho mayor resultado. Honramos a todos aquellos que se han enviado o han enviado personas, y muchas de ellas, muchos de nosotros en realidad hemos hecho lo mejor hasta donde hemos podido ver. Pero también honraremos una iglesia que cada vez tenga una conciencia de la potencia y de la responsabilidad del envío, y que por eso, por el amor del propósito que este envío tiene, que no es darse a conocer, no es autopromocionarse, sino cumplir con el envío que Cristo mismo le ha entregado, por el amor de ese envío, tome conciencia de cuánta responsabilidad tenemos cada uno como piedras vivas que estamos edificando su iglesia. Que el Señor nos dé testimonio y que el amor que verdaderamente Él nos permite ver y expresar a través de la vida de su Hijo, por todos aquellos que aún no han sido alcanzados, constituyan uno de los motores más importantes para que nuestra vida cada vez esté más rendida a Cristo y Él se pueda ver con mayor claridad.
y así podamos ser enviados con mayor precisión. Gracias, amados.